Bien. Bien, estamos en el libro de Lucas, el capítulo 1, verso 38, adelante, 39, pero vamos a hablar un poquito de lo que quedamos. Ha habido algo no menor que ha estado sucediendo en este planeta hace 2000 años. Seguramente en muchos otros lugares estaban ocurriendo otras cosas, pero habían dos cosas que eran muy importantes que Dios ha dejado escritas para que nosotros las sepamos. De verdad, si uno lo considera, creo que a pesar de que si fuéramos a la historia y buscáramos qué aconteció en ese momento en la historia humana, debían haber habido un montón de situaciones a lo mejor de muy alto nivel gubernamental, reuniones de diversa naturaleza, pero ¿saben qué? Creo que no había nada más importante que lo que nos está relatando la Escritura. Nada. Podía haber estado juntos quien fuera, pero no había nada. ¿Por qué? Porque, tal como nos ha estado mencionando Lucas, ha bajado un arcángel, ¿no es cierto?, primero a hablar con Zacarías, y ahora va a bajar a hablar con, o ya habló con María. Han pasado 400 años desde que Dios ha emitido su última palabra en el libro de Malaquías, con la tristeza que significa el libro ese, y luego ha venido ya ahora Dios a hacer lo que Él ha venido estableciendo con anterioridad, que va a hacer, a cumplir promesas que le ha hecho a Abraham, que le ha hecho a Jacob, que le ha hecho al rey David, y ahora las viene a cumplir, y en consecuencia, tal como mencionábamos, se ha abierto el cielo de alguna manera, y desde el mismo cielo, desde el tercer cielo que en algún momento estuvimos hablando, ha bajado un arcángel a hablar con Zacarías y a hablar con María. Con Zacarías porque era necesario hacerle mención a él de lo que iba a acontecer en su familia. Su familia, a pesar de lo que ellos pudieran haber estado viviendo, porque sin lugar a dudas estaban viviendo cosas, él estaba contento porque le había tocado, quizás después de largos años o a lo mejor por única vez, poder servir en el templo, pero al mismo tiempo había una tristeza que los juntaba a él y a su esposa, producto de que no tenían hijos, porque la Escritura dice que lo último que nos decía, que el ángel lo que le dice a María para a darle más autoridad, que su prima, la llamada estéril, ha concebido. Entonces, tremendo todo esto, y ahora Dios viene a hablarle a María, y le ha hablado a María con relación a lo que ha suceder con ella. Lo mirábamos la semana pasada, que sobre ella va a venir el Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo, y va a permitir que en ella se conciba al Hijo de Dios, que va a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que no hay nada más alucinante que esto, y ojalá todos nosotros le diéramos tiempo a la palabra de Dios para entender que no hay nada más importante en este mundo que esto, en realidad, que Dios nos hable por medio de este tipo de cosas, porque esta es la esencia de lo que es la vida del hombre. No se olvide que Jesús vino a quitar el aguijón, ¿no es cierto?, del pecado, que es la muerte, para darnos vida eterna y para decirnos lo que siempre decimos: nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí, vamos al cielo, y en un momento podría ser un abrir y cerrar de ojos, que Dios venga a buscar su iglesia, nos lleva, o puede ser que en algún momento también nuestro corazón diga ya para, y tengamos que partir de este mundo y sabemos a dónde vamos. Y todo eso ha sido producto de lo que Dios ha estado haciendo. Entonces, tremendo todo esto. Me gusta lo que dice María, porque María ha concluido, a diferencia a lo mejor de Zacarías. Zacarías, recuerden que él escuchó la voz, vio, se sobrecogió con la visión, pero al mismo tiempo igual él puso en duda las palabras del ángel, haciendo referencia a que eso no podía ser cierto porque él era viejo y su mujer era vieja. Y el ángel le dijo: está bien, te va a quedar mudo, pero eso no significa que yo no voy a hacer lo que voy a hacer, dice el Señor, y Él lo hace. Entonces, María se le ha estado haciendo referencia a esto. Ella, a diferencia, como lo mirábamos la semana pasada,
de Zacarías, ella dice, ¿cómo va a ser? No dice, ¿cómo va a ser? Lo único que quiero saber por qué, porque yo no he conocido varón, yo soy virgen. Y ahí, bueno, él le explica eso. Y me encanta lo que termina, vuelvo a reiterar, diciendo, el arcángel le dice, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Digamos, son palabras tremendas, importantes para guardar. Y a eso dice entonces María dijo, hágase la sierva, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y lo decíamos, lo que iba a vivir ella no era algo menor. ¿Cómo miércoles va a explicar este embarazo? ¿Cómo se lo va a explicar a su esposo? Porque ya hablamos del matrimonio judío, ¿no es cierto?, que estaba dividido en que primero era una elección de los padres, luego había un compromiso de un año en donde ellos se hacían promesas pero no se juntaban, y luego al final de ese año el esposo venía y ella le estaba esperando con las amigas o con todas esas personas que estaban allí anhelando que llegara su esposo. Entonces estaban en el segundo proceso. No sé cómo iba a explicar eso ella. Y lo dijimos, lamentablemente en el Nuevo Testamento lo que vivieron, seguramente María tiene que haber vivido vejámenes. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que le dicen a Jesús. Cuando a Jesús le dicen, nosotros tenemos padre, y la referencia ahí, porque nadie sabe quién es tu papá. Entonces algunos decían en los comentarios que María se había metido con un soldado romano. Entonces ella sufrió vejámenes, no fue algo sencillo esto. Ahora ella aquí, vuelvo a reiterar, está recibiendo esta noticia, esta información de lo que va a ocurrir con ella, y ella simplemente dice estas palabras maravillosas, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Creo que son tremendas palabras en realidad. Ahora, ¿cómo sabemos esto en realidad? ¿Por qué? Porque lo que hubo en María no fue resignación. Aquí no hay resignación. Porque si vamos más abajo, por favor, al versículo 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo en su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Entonces uno claramente aquí puede seguir viendo lo que hay en el corazón de esta jovencita. Por favor, reitero, tiene 14 años. Y se le está dando una tremenda responsabilidad. Entonces, es tremendo, al menos para mí, cuando uno encuentra personas con esta disposición a la voluntad de Dios. Las personas, lamentablemente, muchas veces se equivocan pensando de que la voluntad de Dios es mala. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es tan tremendo, ¿saben por qué? Porque Jesús en una ocasión dice que vinieron su madre y sus hermanas y sus hermanos. Ya lo dijimos la semana pasada, la familia de Jesús por lo menos eran 6. 2 hermanas y 4 hermanos con nombre. Las mujeres no son nombradas, más su padre y su madre, una familia de 8. Entonces, en un momento, en el ministerio de Jesús, cuando ya Jesús comienza su ministerio, se acerca a su madre y sus hermanos y hermanas a lo mejor a buscarlo. Ahí hay toda una historia. Pero le dicen a Jesús, está tan ocupado, y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Se acuerdan lo que él le dice? Mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo menor, es algo que realmente a Dios le agrada. Por eso reitero, Romanos 12:2 dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo más tremendo de todo esto es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6 y también en Colosenses, que todo lo que hagas, hazlo de corazón. Por eso reitero, no fue una sumisión, no fue así, bueno, no tengo otro camino, no, ella lo hizo con el gozo. Según cuentan, algunos dicen que todas las niñas de la edad de María estaban como ansiosas de poder ser la elegida,
¿Por qué? Porque eso no era algo que no estaba escrito. Isaías 7:14 claramente dice que una virgen concebirá y eso será señal. Entonces, ahora lo mismo pasa con Zacarías y con Elizabeth. ¿Por qué? Porque también el hijo que ellos van a tener también ha sido anticipado. Iba a ser el que iba a enderezar el camino para el Mesías. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que no hay nada más increíble que todo esto. Ahora algo muy interesante, sobre todo lo que dice primera de Juan 2:17, dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la voluntad de Dios es algo necesario en nosotros. Ahora, me gusta lo que ocurre aquí, yo lo dije el otro día, dice en aquellos días, verso 39, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. No sabemos cuándo ni cómo ocurrió la concepción de Jesucristo. En el sentido, porque por ejemplo, si miramos más atrás, nos dice lo que pasó con Zacarías y su mujer. Zacarías dejó el trabajo en el templo, se fue a su casa, estuvo con su esposa y dice que ella se embarazó y se recluyó 5 meses. Pero de María no nos dice nada. Solamente nos dice ahora, lo interesante, ¿por qué? Porque aquí, bueno, aquí habla de eso más abajo, pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Se dan cuenta de algo que aquí hay muy importante? No sé cómo decirlo en realidad. Aquí hay una gran diferencia entre lo que pasa con Zacarías y lo que pasa con María. ¿Por qué razón? Zacarías está ocurriendo algo en su vida tremendo, pero él no puede testificarlo. Porque lo primero que tendría que testificar, ¿sabe qué es lo que es? De su duda. ¿Sabe? Dios va a hacer algo, pero yo no creía. Ahora, obviamente, Dios lo dejó mudo. No pudo ir ni siquiera a hablar con su mujer, digamos. Obviamente lo que ocurrió, su mujer, no sé cómo le habrá hablado a ella por señas, no tengo la menor idea, pero no pudo decir. Entonces, a diferencia de María, María fue rápidamente, fue deprisa aquí a contarle a alguien lo que había acontecido en su vida. ¿Sabe qué? Son como las cosas de Dios, como cuando uno está lleno del Espíritu Santo o como cuando uno conoció a Jesucristo. Que lo único que quería hacer uno, ¿qué es lo que es? Hablarle a la gente. Ahora, para poder hablar con alguien, María tuvo que caminar no sé cuánto. No voy a dar los que son kilómetros. Era una gran distancia que había entre Nazaret y el lugar donde vivían Zacarías y Elizabeth. Ahora, yo no sé, me imagino si hubiesen tenido teléfono, digo que le hizo falta, porque se han enviado un WhatsApp en forma inmediata y María le hubiese estado contando a Elizabeth todo, pero no tenían WhatsApp lamentablemente. Ahora, lo que sí es bueno hacer mención de lo que hay aquí, lo que está ocurriendo con ellos, lo que ella quiere compartir con Elizabeth y lo que ella va a vivir. Ahora, el miércoles hacíamos alusión a algo, terminando el capítulo 1 del libro de Filipenses, cuando hablaba de los filipenses que lamentablemente tenían que vivir situaciones muy difíciles con personas, pero que esas situaciones de alguna manera hacían referencia a la salvación de ellos y a la perdición de los otros. Y lo decíamos, ¿por qué? Porque lamentablemente la gran mayoría, y esto hay que entenderlo, nosotros no podemos hacerle mención a mucha gente de estas cosas. Porque como dice 1 Corintios capítulo 2, para ellos es locura. Entonces, lo que la gente sufre, las mujeres, los hombres, en los trabajos, lo que sea, las burlas simplemente son de personas que lo único que hacen mención, primero de su desconocimiento de Dios, segundo de la falta de Dios en su vida, y si realmente supieran lo que están hablando, no lo harían. No lo harían. ¿Por qué? Porque lo único que hace, sobre todo esas personas que, como hacíamos mención, que lamentablemente las palabras son como calcadas, cuando quieren hacer decaer a un creyente, hombre o mujer, ¿qué es lo que le dicen? Y para eso leí tanto la Biblia, y a eso vaya a la iglesia, y te vaya a golpear el pecho.
Son palabras calcadas, ¿no las han escuchado? ¿Quién no las ha escuchado? Todos lo han escuchado. Y a veces es tremendo, porque a veces vienen hasta de los hombres, que se supone que son creyentes. Yo con dolor lo digo. Está bien para un incrédulo, pero no para un creyente. Un creyente que dice eso, algo malo está ocurriendo en su vida. Algo que no es bueno. Porque ¿acaso no dice la Escritura que mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas? Hay que entender, este lugar, a lo mejor no este lugar físico, pero la iglesia, nosotros somos la asamblea. Este es el único lugar con otra cosa que Dios ha dejado establecida. Él creó la iglesia. La iglesia no es un invento del hombre, es de Dios. Porque necesitaba que estuviéramos juntos, que nos animáramos. Es necesario. Entonces, vuelvo a reiterar, qué triste si puede haber un creyente que en algún momento haga referencia a esas cosas de esta manera equivocada. ¿Por qué? Porque no está bien, habla muy mal de ese creyente. Entonces, aquí esta mujer o esta niña, obviamente lo único que quiere es ir y hablar con alguien acerca de esto. Y no puede hacerlo con cualquier persona, reitero, porque la Biblia lo dice, 1 Corintios 2:14, dice, hay dos hombres, uno natural y uno espiritual. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer. El natural no entiende nada de esto porque para él es locura. Pero María busca a una persona espiritual y busca a Elizabeth. ¿Por qué? Porque es la única que realmente puede entender lo que está pasando con ella. Piensen en José. Mateo nos habla de lo que pasa con José. Cuando ella le cuenta a José. Y José así como quedó. Exijo una explicación, ¿no? Y en su mente y en su corazón, él la amaba, pero él dijo, bueno, yo no voy a estar con esta mujer. No puedo, pero tampoco quiero hacerle daño. Dice que tuvo que venir un sueño. Vino el Señor y le habló en sueño. Y le dijo, no temas, porque lo que ella ha concebido del Espíritu Santo es. Entonces, qué tremendo, porque Dios siempre va a respaldar a su gente, a sus hombres, a sus mujeres. Entonces, reitero aquí, estas personas, yo no sé, aquí dice que hablaron en forma rápida, pero yo no puedo imaginar eso en realidad en dos mujeres, en realidad. No lo puedo. De verdad me cuesta. Yo le digo, y testimonio yo tengo. Yo veo a las mujeres aquí conversando, de repente aquí, allá abajo, a veces están en la puerta del baño, salen a la puerta de la iglesia, ahí están hablando, se suben al auto y siguen hablando, se bajan del auto. Margarita, por favor, abre la puerta, hablando. Entonces yo imagino aquí que, no sé, pero lo alucinante esto, ¿qué es lo que fue? Que estas dos personas de alguna manera pudieron hablar de estas cosas y seguramente estaban ansiosas. No solo María, también Elizabeth. Porque Elizabeth lleva 5 meses con su marido que lo dejaron mudo. Entonces ella se recluyó y ansiaba. Entonces qué tremendo, yo vuelvo a reiterar esto. Ahora, lo tremendo, aquí yo le puse por leso. Obviamente, porque debería haber creído. Entonces se recluyó, dice ahí. Entonces, 5 meses sin poder contarle a nadie. Ahora, gracias a Dios, llega María con más noticias. Aquí hay algo interesante. Pienso también en estas dos mujeres que de alguna manera, si ellas conocían las escrituras, estaban trayendo la escritura y diciéndole, mira, esto está cumpliéndose en mí. Y la otra, mira, esto otro está cumpliéndose en mí. Porque en ambas personas estaban cumpliéndose la escritura. Entonces, en aquellos días dice, levantándose, María fue deprisa, corriendo seguramente, a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué tremendo aquí, porque aquí ya no solo hay 2 personajes, hay 3 personajes, ¿ya? Aparte del Espíritu Santo, pero hay 3 personajes. ¿Quién sería? Es, bueno, María, Elizabeth y Juan el Bautista. No sabemos. La diferencia que hay entre Juan el Bautista y Jesús es de 6 meses. Entonces seguramente Jesús está ahí recién concebido adentro. Pero Juan el Bautista dice la Biblia que tiene 6 meses. Y algo interesante.
Porque dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿de qué nos habla esto en realidad aquí? Y no es la primera vez, sino que hay una vez anterior en donde Dios habla a Jeremías, haciéndole mención que Dios le dio antes de que aún él fuera concebido, y que cuando fue concebido, digamos, él vio todo su proceso, porque él lo había separado para el uso de él. Entonces, aquí también está ocurriendo lo mismo. Estas personas están siendo separadas para el uso de Dios. En este caso dice que la criatura saltó en su vientre. ¿Qué nos habla de eso? Que oyó, que reconoció. Y esto que a veces dicen que uno encuentra ridículo cuando los papás le hablan a los bebés, lo aconsejan. Ahora, yo quisiera recordar las palabras de mi mamá seguramente mientras yo estaba en el vientre, porque deben ser unas tremendas y lindas palabras. Uno no las recuerda, pero el bebé, de alguna manera que está dentro, sí tiene relación. Y aquí hay esta relación, vuelvo a reiterar, de 6 meses. ¿Por qué razón? Porque aquí hay algo muy importante. Este ser estaba vivo, este ser era un ser humano. Entonces, ¿qué puede aprender un poco de aquí uno en referencia, lamentablemente, a este mundo? Este mundo dice que estos seres no son seres humanos. Dice que son fotoplasmas indiferenciados, o alguna vez los llamó basura doméstica. ¿Usted no ha escuchado lo que dicen y hablan? Cuando las personas realmente pueden darse cuenta de lo que se hace con los abortos, no es algo menor. Ahora, si alguien alguna vez ha participado de algo así, tenga la seguridad que usted se arrepintió, Dios le perdonó, sin lugar a duda. Pero es tremendo esto en realidad. Ahora, ¿por qué? Porque lamentablemente, así como Dios aborrece el divorcio, es necesario, pero Dios lo aborrece el divorcio. Así también Dios aborrece este asesinato a mansalva que hay en el mundo en general. Nuestro país está incluido en eso. Y uno se sorprende. Hay países que uno pudiera pensar que pudieran ser mucho más liberales y son mucho más estrictos con este tipo de cosas. Pero nuestro país no es así y el mundo no es así. Entonces, ¿qué es lo tremendo de todo esto? Que estas mujeres que dicen, y sobre todo esto aparece lamentablemente con el feminismo, lo que ellas dicen, que ellas tienen derecho a esto. ¿Por qué? Porque ellas tienen derecho sobre su propio cuerpo. Pero hay algo que hay que diferenciar. ¿Qué es lo que es? Que este feto, este cuerpo, este ser humano que está dentro de ella no forma parte de ella, no es un ser aparte. Aún el ADN es diferente. Entonces, lo triste es eso. ¿Por qué? ¿Hasta dónde realmente estas personas quieren llegar? Estas personas no se dan cuenta que ellas de verdad, si piensan que tienen derecho, ¿hasta dónde llega, por ejemplo, tu derecho y mi derecho? Hasta el del otro. Pero este otro no tiene ningún derecho según ellos. Entonces, no es menor esto en realidad. ¿Por qué? Porque no solo eso, si uno piensa en esto, lamentablemente están llegando tan lejos los seres humanos. Hoy día los hombres, y sobre todo también nuestro país, quiere imponer la eutanasia para los que quieran. El Señor, cuando en Génesis, después del diluvio, claramente dice que el que derrame sangre, su sangre será reclamada. La gente, vuelvo a reiterar, es una pena ver lo que los hombres están haciendo al día presente. Yo quiero reiterar algo. Yo creo que Jesús, sobre todo lo que dice el libro de Pedro, que Dios no ha venido, pero no ha venido por misericordia, porque no quiere que nadie perezca, pero especialmente en la iglesia, los creyentes.
Pedro le escribe a los creyentes, ahí lo que dice al principio a los expatriados. ¿Por qué? Porque así como decíamos la semana pasada, en el siglo I la iglesia fue un fracaso. Piensen hoy día en el siglo XX. Esto mismo que acabo de mencionar yo, la iglesia en sí, cuando hablamos de la iglesia que tiene algún poder, a lo mejor ante la gente del gobierno, lo que sea, no dicen nada. Nadie dice nada. Y nosotros sí debiéramos decir algo. Porque vuelvo a reiterar, lo que ocurre con estos bebés son asesinatos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez una película muy antigua que hablaba del aborto, cómo mostraban, cómo hacía la tijera y lo que hacía, cómo destruía a ese ser adentro? ¿Lo han visto? No es menor. Entonces, yo alucino con esto. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos muestra claramente que esta criatura de 6 meses que saltó de gozo, dice ahí. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de ¿quién? De María. Entonces, que nadie venga a decirnos que esto, no sé cómo le quieran llamar a ellos, pero esto sin lugar a duda es un asesinato y así hay que verlo. Y creo que sin lugar a duda también esto es satánico en realidad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás odia a la familia. Odia a la familia. Por eso hoy día todo lo que está ocurriendo con las familias, cómo se han desintegrado y todas las familias que se han formado, que de alguna manera no van a poder nunca concebir hijos. Porque no son familias normales, son anormales. Y nunca van a poder concebir hijos porque es imposible. Satanás, sin lugar a dudas, está detrás de todo esto. Y algo que dice el Salmo 127:3, dice que los hijos, ¿qué es lo que son? Herencia de Jehová. ¿Sabe? Una de las cosas más tristes que ocurre hoy día es que nosotros nos estamos acostumbrando a las cosas. ¿Qué es lo que se piensa? Las cosas se vuelven aceptables porque la mayoría lo hace. Por ejemplo, uno mismo, yo le decía a Margarita, a mí me gusta ver televisión. No voy a negar que me gusta ver televisión. Trato de ver cosas, ahora estamos viendo cosas de casas que construyen, destruyen, arman. Y, ¡ay, Jesús! Y de repente estábamos viendo algo súper alucinante ahí, que uno de los gestores es uno de los New Kids on the Block. ¿Los conocen? Sí. Y la madre me decía, este es raro. No, le decía yo, si no es raro. Y de repente, pasando los capítulos, de repente, este es mi esposo. Oh, Dios mío, dije ella. Ya no te dan ganas de seguir viéndolo, ¿no? Y vean, piénsenlo. Si en lo que salga hay un compromiso tan grande hoy día del mundo, Netflix, Disney, todo eso están comprometidos. Si no hay cosas que salga ahora donde no aparezcan estas cosas. Y yo vuelvo a reiterar, por eso creo que es importante entender. Jesús dijo que a la hora que menos piensan, Él va a volver. Yo creo que esto se va a acabar muy luego. Dios ha tenido una paciencia tremenda con este mundo. Tremenda. Pero así como lo hizo en Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 6, que dice que le dolió el corazón a causa de que la maldad del hombre en el corazón era solo hacia el mal. Hoy día es eso. Entonces, tengamos cuidado de repente de nosotros también permitir que estas cosas, bueno, como todo el mundo las hace, son aceptables. No son. Son lo que son. Son cosas aberrantes. Es aberrante. Si uno lo piensa, mejor no lo pensemos. Entonces, no se olvide entonces de eso. Dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Algo interesante aquí, por favor. Aquí Elizabeth no está haciendo una oración. Este es un canto. Si usted lee los evangelios, los primeros capítulos, todo lo que tiene que ver con Jesús, hay varios cánticos aquí. Simeón canta, los ángeles cantan cuando
Son varios cantos que hay, y este es un canto. Lamentablemente la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, lo tomó como ¿qué? Como una oración. Pero ya como lo dijimos la semana pasada, claramente el ángel le dijo a ella, vamos más atrás por favor, porque el ángel se lo dijo a ella. Ella también reconoce algo más adelante. Por eso la semana pasada hablábamos acerca de que María, luego de que nace Jesús, ella está con su esposo y le nacen hijos e hijas. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú sobre... No dice eso, ¿qué dice? Entre las mujeres, no sobre las mujeres. Mas cuando ella le dio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No es que ella sea especial más que otra, solo que Dios en su gracia la eligió a ella como nos eligió a nosotros. Porque ninguno de nosotros Dios nos eligió porque teníamos algo bueno. En algún momento algunos creyentes piensan: no, se me eligió porque algo bueno. No, no se engañe. Esto es solo gracia. Regalo inmerecido. No lo mereció ayer, no lo merece hoy, no lo va a merecer mañana, nunca. Si no fuera por Jesús. Por eso Él murió, resucitó, como dice Pablo a los romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si hay algún intercesor, es Él, pero nadie más que Él. Entonces, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero ahí claramente se lo dijo. Entonces María vuelve a escuchar desde Elizabeth ahora las mismas palabras, y recuerden lo que ella dijo, por favor, el 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. El 46 lo leímos, leámoslo de nuevo. Cuando ella ora, o alaba más bien al Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La iglesia enseña que para llegar a Jesús, tú tienes que llegar por María. Eso es una mentira. María está diciéndole a Jesús, o hablando, bueno, de Dios, pero hablando también del Señor, de su Salvador. ¿Y qué es lo que dice? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella te reconoce tal cual es. Sin lugar a duda, una mujer virgen, pero no por eso no tenía problemas, de los problemas que tienen todas y cada una de las personas. Entonces, lo tremendo de esto, el 41, por favor, voy a volver a decirlo. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Saben algo interesante? Pablo dice una cosa en sus cartas. Él dice: ¿está alguno contento? ¿Qué hay que hacer? Cante. ¿Alguno tiene aflicción, problema? Ore. Ahí Pablo es tremendo. Entonces, obviamente Elizabeth está tremendamente feliz por lo que le ocurre a ella, y ahora por lo que le ocurre a su prima también. Por eso ella hace esta alabanza a Dios, ¿no es cierto? Sin lugar a duda. Y va a haber más canciones. Y saben que también hay más canciones para atrás. ¿Se acuerdan en Éxodo 15? Cuando ellos son liberados, cruzan el mar. Hay una cantidad de canciones. Entonces María lo va a hacer también más adelante. Pues, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Siente. Yo reitero, las mujeres que han estado embarazadas, no, me pateó. Siempre hay una relación. Entonces, y en su vientre dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que ha dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
¿Saben? Me encanta esta palabra, lo que el apóstol Pablo enseña también en el libro de Filipenses. Por favor, vayamos allá, porque es muy decidor lo que él habla en el capítulo 4. Dice que hay algunas dificultades en esa iglesia, como vamos a ir descubriendo mientras vayamos avanzando en ese libro, pero en el versículo 4 del capítulo 4 les dice a ellos lo mismo que está diciendo María: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo interesante? Regocijaos ¿en quién? En el Señor. Y ahí está nuestro gozo. Es como cuando Jesús le dice a ellos llegaron contentos porque se sujetaron demonios y hubo un montón de actividad. Y él le dijo, no se pongan contentos por eso. Pónganse contentos, ¿por qué? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Dígame, ¿hay acaso una causa de gozo mayor que esa? Entonces, también la Biblia está llena de otros llamados que Dios nos hace con respecto a eso. Por eso María lo dice, y dice que ella se goza en el Señor. No hay otra forma. Lo demás, todas las demás cosas que tú puedas recibir, esas alegrías, saben que las alegrías duran lo que dura, no sé, el regalo, lo que te compraste, y pues siempre va a haber una falta. Pero cuando Dios trae el gozo, lo decíamos el miércoles también, cuando hablábamos de que Pablo quería que ellos aumentaran más y más en amor y en conocimiento, y hablábamos de este poder, y hablábamos especial del gozo. Piensen lo que significa vivir una vida en este espectro, en esta naturaleza. Uno conoce a las personas, no sé si usted conoce a las personas, usted puede mirar a alguien y darse cuenta cuán alegre o cuán a veces preocupado puede estar. Entonces, creo que es tremendo cuando permitimos, voy a decirlo de esta manera, que las cosas externas afecten nuestro fuero interno. No debieron afectar nuestro fuero interno. Yo reitero, y he sido majadero con esto siempre, me gusta lo que Pedro dice cuando dice, hey, por favor no se sorprendan del fuego de la prueba que puede sobrevenirle. O cuando Pedro llega tan lejos y dice a los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Digamos, no debemos dejar, y de verdad debemos clamar para que ocurra lo mismo que ha ocurrido aquí. El Espíritu Santo que está a disposición nuestra, que vive en nosotros, que venga sobre nosotros. ¿Para qué? Para que los frutos, o como decíamos, se desborden. Porque ese es el llamado que Dios nos hace, desbordar, que el agua de la tina se salga. ¿Por qué? Porque corre. Esa es la imagen que Dios quiere con respecto a los frutos del Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que está ocurriendo con ellas. Están felices, están contentas, reitero, a pesar de todo lo que le iba a tocar vivir a María, que no está escrito, pero lo podemos sustraer de lo que yo les decía. ¿Qué piensan ustedes que dijeron los vecinos? Los vecinos que tenían no eran buenas personas. Recuerden que al propio Jesús le dijeron, si no eres tú el hijo del carpintero. Así le dijeron, no eres tú como digo yo, el que arregla llave, el maestro ese chasquilla. Eso le estaban diciendo. Y viene a decirnos que ese eres tú. Entonces, Dios nos anima a nosotros a que de verdad entendamos, vivimos en un mundo difícil, pero no dejemos que lo externo afecte nuestro fuero interno, sino que de verdad podamos hacer esto. Y como dice aquí la Escritura, claramente con lo que ocurre con María y lo que ocurre especialmente ahora con ella, que está diciendo estas palabras que son increíbles. Ya le dijo aquí, haga con su sierva lo que quiera, no es menor eso. Y dice aquí, luego, ¿por qué se me ha concedido esto a mí? Le dice que la madre de mi Señor, dice, venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor.
Bienaventuranzas, la Biblia está llena de bienaventuranzas, el Apocalipsis comienza y termina con bienaventuranza, bienaventurado el que lee, dice, el que oye y el que hace, bienaventurado al final, ¿no es cierto?, que le decimos al Señor, ven Señor Jesús, bienaventurado el Salmo 1, los que no hacen las cosas que saben que no tienen que hacer, sino que se sientan debajo del Señor, si pudiéramos llamar, leyendo su escritura y dejando que Dios haga lo que solo Él puede hacer en nuestra vida. Entonces por eso María dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El temor de Dios, ¿qué es lo que es? Apartarse del mal. Tan simple como eso. Entonces Dios nos invita de verdad a estas cosas, nos invita a que disfrutemos de Dios. Saben, vuelvo a reiterar, cuando uno considera a Dios en la vida como debe ser considerado, es lo que hemos dicho hasta el cansancio, que podemos decir como decían ellos, porque Pablo lo decía claramente, si Dios es conmigo. Y él mismo dice, ¿saben qué? Me dejaron todos, dice, todos. En 2 de Timoteo 4, pero Dios estuvo conmigo, no me desamparó. La Biblia dice que te puede dejar tu papá y tu mamá, pero Dios nunca te va a desamparar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es como Jesús dijo, pegados a mí, llevaréis muchos frutos. No hay otra vida para nosotros. Yo vuelvo a insistir, creo que la mejor vida para nosotros es estar en las cosas de Dios, y no nos engañemos con las demás cosas y pidámosle a Dios que nos ayude con las decisiones que haya que tomar a diario, porque eso también demuestra nuestra espiritualidad. Ahí demostramos cuán somos de Dios o cuánto no somos de Dios, cuando elegimos. Entonces, estas mujeres se entregaron a Dios y Dios las usó y trajeron a estos hombres que todos conocemos su historia, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús, y todo lo que haya. Y Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra. Gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos amas, Señor. Oramos, Padre, para que traigas a nuestra memoria, también a nuestro corazón, todas las cosas que tú nos has dicho en reiteradas ocasiones, Señor. Gracias por lo que le dijiste a ellos en su momento, cuando ellos se pusieron tristes, Señor, después de haber estado contigo tanto tiempo, y tú le dijiste que tenías que ir. Pero tú le dijiste que te ibas, pero a preparar morada, Señor, para que donde tú estuvieras o donde tú estás, ellos estuvieran contigo. Te damos gracias, porque desde ese momento hasta hoy son muchos, Señor, los, como dice el apóstol Pablo, que no están aquí, pero están allá, Señor. Y oramos por nosotros, como Pablo lo dice también, Señor, anhelando que vengas, Señor, y nos lleves en el rapto de la iglesia, que no tengamos que pasar por el otro proceso, Señor. Pero oramos, eso está en tu mano, ese es nuestro deseo, nuestro ánimo. Quisiéramos que vinieras pronto y nos llevaras a casa, Señor. Pero al mismo tiempo queremos rogarte, Dios, como oraba Pablo, Señor. Él decía, me quiero ir, lo cual es mucho mejor, pero me tengo que quedar por causa de ustedes, le decía a ellos. Te pedimos, Padre, que no sea un egoísmo de parte nuestra, Señor, y si ese anhelo es tan potente y tan fuerte en nosotros, Señor, que podamos ser capaces de traspasárselos a otros, Señor. Decirles a otros, Señor, lo que Dios quiere para ellos, que es llevarlos a la vida eterna, Señor, a vivir ese tiempo eternamente contigo, Señor. Padre, gracias, Dios. Oramos una vez más por todos los familiares que no creen, para que tú les abras el corazón, como viste el corazón de Lidia, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Vamos a recibir su ofrenda.